Lo anunciado, estimados televidentes, volvemos con más información ya directamente con nuestro segmento de entrevistas y en esta mañana tenemos como invitado al ingeniero Agustín Novoa, gerente general de la empresa pública de movilidad Cayambe. Con él vamos a tratar este tema y dialogar sobre todo sobre el proceso de vacunación a los transportistas. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Agustín Novoa. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Canal 6. Sí, entonces decir que estamos en este proceso de vacunación a los transportistas y obviamente estamos dispuestos a cualquier inquietud por parte suya o de la ciudadanía a tratar de responder. Muy amable por la entrevista. Ingeniero, para ya hablar directamente pues de este tema, sabemos que ya algunos transportistas fueron ya vacunados con la primera dosis. ¿Cómo está avanzando este proceso? Bueno, sí, primero quisiera decir que los transportistas a través de las varias reuniones que tenemos y una de ellas con el señor alcalde encabezando estas reuniones, ya que siempre él ha estado preocupado de todos los sectores que lleguen las vacunas con la debida precaución de que al menos ciertos sectores que son que tienen contacto con la ciudadanía, pues sean los primeros en ser vacunados. Entonces solicitaron el transporte que se les tome como una de las prioridades, porque obviamente al tener transportistas vacunados favorece no solamente a este sector, sino también a toda la ciudadanía, porque ya sea las personas que en su mayoría no tienen vehículos, siempre utilizan el transporte público, utilizan camionetas de alquiler, los taxis, a los trabajos mismo, el transporte escolar, institucional, pues, y además también las personas que se tiene vehículo, tarde o temprano tenemos que utilizar una de estas modalidades. Entonces, en ese sentido, tener conductores que estén ya vacunados es un beneficio para todos. Entonces, esta situación se solicitó y el señor alcalde inició las gestiones. De la misma manera, se debe conocer que a través de estas mesas de diálogo que ha habido a nivel nacional, también ha sido un pedido que han tenido este sector como un punto de las prioridades. Entonces, en ese sentido, gracias a la buena predisposición aquí del magíster Paul Flores, director del Distrito de Salud, pues me llamó a informar de que ya esta solicitud había sido dado el aval por parte del gobierno para iniciar esta vacunación, y es así que nos pusimos a trabajar coordinadamente con toda la información que tenemos nosotros de las operadoras de las diferentes modalidades. Incluso hay que hablar de un número que se tiene aproximado de 2.710 dueños de vehículos, y que además, bueno, algunos de ellos o muchos de ellos manejan su propio vehículo. Otro sector, en cambio, tienen choferes. El transporte público mismo tiene también los controladores. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un número superior a 2.700 personas, las cuales pues están siendo tomadas en cuenta a través de esta coordinación, como digo, con el Distrito de Salud. Y es así que el día domingo se inició ya esta vacunación. Por motivos de personal disponible de salud nos había manifestado, porque aquí en Cayambe es un poco difícil, ya que existe mucha concurrencia de gente. En cambio, en el Cantón Pedro Moncayo, de cierta manera, no hay tanta concurrencia y hay un personal disponible que se puede contar con ellos. Entonces, en ese sentido, el día domingo se acercaron al centro de exposiciones de Tabacundo y se inició esta vacunación. Aproximadamente fueron vacunadas ya 700 personas. Y de igual manera seguimos receptando las solicitudes a través del envío de un formulario vía WhatsApp o vía correo electrónico. Y, hay la facilidad de enviar asimismo por estos medios, de tal manera de ir registrando y también contar ya con el listado más completo para los días miércoles y viernes, y si es que hace falta algún día más,
también para llegar al mayor número de personas, como digo, del sector del transporte, que en sí como conclusión decimos que beneficia para todas las personas en general. Los transportistas de igual manera son un sector estratégico y tienen sí convivencia día a día con las personas. Muy importante este proceso de vacunación que ya se está llevando a cabo en torno a los transportistas. Había usted hablado de un formulario que tiene que ser enviado, sea por correo o vía WhatsApp. Dentro de este formulario, ¿qué es lo que tendrían en este caso que llenar las demás cooperativas que aún no han sido notificadas de pronto para seguir con esta vacunación? ¿Cómo debería ser este proceso y sobre todo qué datos debe de ir muy importante dentro de este formulario? Bueno, dentro de cada formulario, primero, claro, es el nombre de la operadora, luego está ya la información de cada uno de los señores y, como digo, sobre todo conductores quienes están en contacto con la ciudadanía en el transporte público, controladores, entonces tiene que estar los nombres completos, la edad, obviamente la cédula de identidad, un número telefónico de contacto, igualmente el correo electrónico para poder enviar cualquier información. Estos son los datos más fundamentales, claro que en ciertos casos también, como ya ha sido no solamente para este sector del transporte, sino en general, que ya se ha venido dando, si hay enfermedades previas, que se tenga enfermedades crónicas, en ciertos casos habrá también enfermedades catastróficas. Esto también hay que informar para obviamente tener esta información el personal de salud para tomar las debidas precauciones en el momento del control de los signos vitales, es decir, todo el proceso antes y posterior a la vacunación. Entonces, estos son los datos fundamentales que se solicita, que ya, como digo, se ha hecho llegar, incluso alrededor de 700 personas ya han sido atendidas con la vacunación y queremos llegar a todos los sectores. Es por eso que incluso estamos haciendo las diferentes llamadas a los directivos, algunos que no se han hecho presentes, tal vez no están pendientes de la información que se da, entonces estamos haciendo incluso llamadas telefónicas a los dirigentes para que puedan enviar este formulario y así que no haya dificultades luego de que por tal vez no haber sido enterados, pues no cuenten con la vacunación, algo que es muy fundamental. Ayer nomás, un poco viendo en el exterior qué es lo que sucede, por ejemplo, en este certamen tan famoso de tenis de Wimbledon, como información, veía que ahora ya el público estaba ya completamente lleno, un partido de tenis, y había sido porque las personas para ingresar obviamente se les pedía el certificado de la vacunación, es decir, que con esto se da muestras de que las vacunas funcionan, que es lo importante, no tanto qué vacuna es, sino todas las vacunas funcionan. Entonces, en ese sentido, más bien animarles a todas las personas que son del transporte y a la ciudadanía en general, porque incluso ahora vemos que ya la edad, conforme van vacunando a las personas de mayor edad, incluso ahora ya de 45 años para arriba, sin necesidad de agendarse, ni ninguna llamada telefónica, ni nada, solamente se acercan con su cédula de identidad y ya se los está vacunando. Entonces, como digo, las vacunas funcionan y es por eso importante que este sector de transporte que tiene esta facilidad estos días, poder ser vacunados, animales a que asistan para que, como digo, esto sea de beneficio para sus familias, de beneficio personal e inclusive para las personas que optamos por tomar uno de estos transportes. Total ya, bueno, un aproximado de 700 personas pertenecientes al transporte dentro de nuestro cantón que ya han sido inoculadas, una cifra bastante alta de igual manera. De pronto, si en este caso algún transportista que ha quedado rezagado, ¿cómo podría ser de pronto más adelante poder recibir la vacuna tomando en cuenta dentro de los transportistas mismos o ya sería pues por parte del Ministerio de Salud Pública? Pero habría la posibilidad de que un transportista que quede rezagado recibir la vacuna tiempo después. Desde luego, sí, eso es lo que ayer nos reunimos con el magíster Paul Flores, nos reunimos en el Distrito de Salud y precisamente había estas inquietudes porque
obviamente que ciertos transportistas tienen que trabajar y por A o B razones no pudieron asistir. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho es pedir nuevamente a los dirigentes que los que han quedado rezagados, los que han quedado sin vacunarse, nuevamente envíen este listado a través del mismo medio, con el mismo formulario, para ser tomados en cuenta estos próximos días. Es decir, lo que mencionaba hace un momento, que lo que queremos es que ninguna persona que esté en estas modalidades del transporte mixto, transporte liviano, taxis, transporte público, es decir, buses que acarrean pasajeros, igualmente el transporte escolar, institucional, incluso el transporte pesado, ninguna de estas modalidades pues quede con la preocupación de que su personal al menos no ha sido vacunado. Entonces, como digo, estamos en este proceso. El día de hoy vamos a hacer nuevamente los llamados respectivos, incluso, como decía, vía telefónica, para que nadie se quede fuera de este proceso de vacunación. En todo caso, estimado ingeniero, a todas aquellas cooperativas que de algún momento pues aún no han sido notificadas, ya se lo hará a través de las llamadas telefónicas que usted nos está comentando. Ahora, si bien es cierto, durante estos primeros días de vacunación, ¿ha transcurrido todo con normalidad o ha existido algún tipo de incidente? No ha habido ningún tipo de incidente. Quiero decir que las cosas han sucedido de manera absolutamente normal. Ha sido, incluso se ha verificado que en estas instalaciones del Centro de Exposiciones de Tabacundo hay las condiciones necesarias del personal que puede atender, que es lo más fundamental, y como digo, recalcar, fue por esta situación que se dio. Además, el espacio es muy adecuado en la parte interior, exterior, existen sillas para que se puedan las personas sentar cómodamente, igual puntos de acceso de internet para las computadoras que necesita para registrar la información. Entonces, ha habido todo un procedimiento que está con absoluta normalidad, y en eso quiero felicitar pues, nuevamente al magíster Paul Flores por haber dado la oportunidad de que las cosas se den así y de la mejor manera, además. Los televidentes alrededor y más de 2.000 personas, en este caso transportistas, están tomados en cuenta dentro de este proceso de vacunación. Ingeniero, para ir finalizando ya con esta entrevista, un mensaje para toda la ciudadanía. Bueno, el mensaje para toda la ciudadanía es de que, a pesar de que se está dando todo este procedimiento de vacunación, como había dicho, no solamente a transportistas, sino a la ciudadanía en general, debemos seguir tomando las precauciones debidas. Es decir, el uso de mascarilla es obligatorio incluso para las personas vacunadas por todas estas nuevas cepas que ha existido. Es decir, todavía debemos seguir controlando de que en el transporte público igual el uso de la mascarilla sea siempre el obligatorio. Igualmente el procedimiento de la entrega de alcohol, de gel, desinfección, es decir, no alimentarse en el transporte público, en el transporte comercial, el uso de las mamparas, desinfección de los pasajes que se pagan en estas unidades. Todo este proceso debe seguir todavía empleándose rigurosamente para no tener una situación de un posible rebrote. Una vez que la ciudadanía en un gran porcentaje, al menos de un 90-95% ya esté vacunada, ahí tal vez las medidas de flexibilidad, las medidas sean más flexibles, de tal manera, pero esto lo determinará el COE nacional para que ya con esta vacunación pues tengamos la tranquilidad, al menos de que no haya personas de que así se contagien, no vayan a tener obligatoriamente que ir a un hospital y peor, ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, estas son las recomendaciones para que sigamos pendientes de la salud nuestra propia, de nuestras familias, y así no tener que lamentar consecuencias de esta pandemia que sigue azotando en el mundo entero. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, de igual manera agradecemos la presencia de nuestro invitado durante esta mañana, el ingeniero Agustín Noboa, gerente general de la empresa pública de Movilidad Cayambe.
este proceso de vacunación que se está dando ya al sector estratégico dentro de los transportistas sigue avanzando. En este caso hemos dialogado ya que alrededor de 700 personas pertenecientes al sector del transporte han sido vacunadas. Amigos, sí, la recomendación de siempre, por favor, aún mantener las medidas de bioseguridad básicas y sobre todo asistir si ustedes ya han sido llamados para recibir la inoculación. Nosotros de esta manera vamos finalizando con nuestro noticiero Informe Final, sin antes agradecerles por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que tengan un excelente día.